Y dice Noel Nacho Quesada, supo de la mujer que murió por el ICE. No, no murió por el ICE. Un agente del ICE la asesinó. Que es un poco distinto, ¿no? Ya están rondando fake news diciendo que ella era terrorista o que les tiró el auto encima, efectivamente. De hecho, fue exactamente lo que dijo Donald Trump. Es que vamos a empezar por allí. ¿Qué les parece? Miren, hace tiempo, y me lo señalaba alguien en Twitter, yo dije, esto van a acabar matando estadounidenses, van a acabar dándole tiros a la gente y un día le van a dar un tiro a un estadounidense. Y alguien me dijo, ¡ay, tú eres adivino! No, hombre, es que es lo más lógico del universo. Tú no puedes llamar a quien sea sin ningún requisito, ya no de capacidad física, sino ningún análisis de su estabilidad mental, invitarlo a actuar por la fuerza y darle armas, darle autoridad y garantizar la impunidad sin estar invitando un desastre. Probablemente muchas personas se apuntaron porque son buenas personas y creen que así defienden a su país. Está bien. Pero seguro que con ese tipo de convocatoria también estás convocando un montón de bestias. Ayer salía la foto de uno de estos agentes del ICE las runas de las SS tatuadas atrás de la oreja. Es decir, evidentemente cuando haces algo como Kristi Noem, de la secretaria de Seguridad de Interior, la forma en que convocó a los agentes de ICE, porque Donald Trump este año les dio un presupuesto absolutamente delirante, pues convocó a quien fuera. Entonces hay gente ahí que fueron de los insurrectos del 6 de enero de 2021 que están ahora en ICE. Es lógico que vas a llamar a bestias de gatillo fácil y de poco respeto por la vida humana. Entonces tampoco es que yo sea un gran profeta y un gran Nostradamus, será lógico, eso es lo que pasa siempre. La mayoría de la gente no va a ser asesina, pero si dices aquí se permite asesinar, pues van a ir los que quieren eso. Bueno, vamos a ver el video. Pero les voy a dar, los antecedentes se los doy después. Porque yo me enfrenté primero al video y luego a los antecedentes. Quiero que vean, cuando le tratan de abrir la puerta, cómo ella retrocede y las ruedas delanteras giran a la derecha para huir, mientras se le está poniendo enfrente un agente de ICE. No se le tira enfrente. Está girando y las ruedas se ve que giran para escapar del hijo del hijo de ICE, del hijo de Trump, que está tratándole de abrir la puerta. No sabemos quién es, no sabemos nada. Esto es lo que ves. Así como están los autos del ICE atrás, hay un auto de ICE enfrente de donde sale el asesino. Véanlo ustedes. Esa es la parte relevante. La mujer que grita todo el tiempo estaba en pijama, todavía ni siquiera había salido de su casa. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a dar los antecedentes. No, pero primero déjenme enseñarles algo. Esta mujer es Renee Good. 31 años tenía, o 33 por allí. Poeta y escritora y esposa y mamá y guitarrista de mierda de Colorado, experimentando Minneapolis, Minnesota. Pues lo que experimentó en Minneapolis, Minnesota, fue que un agente de ICE la matara de 3 tiros en la cara. He visto las fotografías del cuerpo, son tan escalofriantes como son siempre esas fotografías. Esta es esa mujer, poeta, escritora y esposa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El señor Donald Trump, quien ustedes conocen seguramente por sus trabajos, inmediatamente publicó lo siguiente. Acabo de ver el video del evento que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota. Es algo horrible de ver. Sí. La mujer que gritaba era obviamente una agitadora profesional. La mujer que impugna la acción de ICE desde el principio.
y que empieza a gritar "What the fuck" cuando se da cuenta que le han disparado a una chica que está en su auto. Y la mujer que conducía el automóvil era muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y después, violenta, voluntaria y viciosamente, atropelló al oficial de ICE. Permítanme, vieron ustedes que no lo atropelló, ¿no? Dio la vuelta y él le dispara, todavía cuando está pasando ella junto a él, le da el último tiro. Fueron 3 tiros los que le dio. Atropelló al oficial de ICE que parece haber disparado contra ella en defensa propia. Con base en el vídeo adjunto es difícil creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital. No es cierto, salió caminando, no lo tocó ella jamás. La situación se está estudiando en su totalidad, pero el motivo por el que están ocurriendo estos incidentes es debido a que la izquierda radical está amenazando, asaltando y poniéndole obstáculos a nuestros oficiales de cumplimiento de la ley y agentes de ICE todos los días. Solo están tratando de hacer el trabajo de hacer a América segura. Necesitamos apoyar y proteger a nuestros oficiales de cumplimiento de la ley de este movimiento de izquierda radical de violencia y odio. Voy a volver a poner el video. Perdón. Hablan con ella, de pronto trata de abrirle, ella se pone en reversa y aquí atrás tenemos al que venía del otro auto, ¿sí? A la gente que viene del otro auto y se pone frente a ella. Saca y dispara. Ella, por supuesto, pierde el control, choca contra otro automóvil y contra un árbol. Y los ciudadanos que están allí, evidentemente, se horrorizan. Evidentemente, están en estado de shock, pero tienen el valor, esa mujer que está en pijama, de seguir tomándolo todo. Hay varios vídeos, hay multitud de vídeos, todos más o menos se muestran lo mismo. Al parecer este es el asesino que corrió inmediatamente hacia ella. Todos los vídeos muestran lo mismo. La historia es que además trataron de un señor que estaba allí y dijo: soy médico, voy a verla. Los agentes de ICE le impidieron porque ellos tenían sus propios médicos. La ambulancia llegó 15 minutos después. No, como estaban los autos de ICE, no pudo acercarse la ambulancia con una camilla. Fueron, según los testigos, 4 o 5 paramédicos a atender a esta mujer. Quiero que la vean ustedes de nuevo, por supuesto, a Renee Good. Y no había nada que hacer, pero como no tenía ni siquiera camilla, se la llevaron en volandas, tomada de brazos y piernas, muerta, hasta la ambulancia que estaba atrás para poderla poner ya en una camilla y taparla, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los antecedentes? Que cuenta la mujer que tomó el video, que dice ella: yo no quiero salir en la televisión, pero no voy a permitir que Donald Trump diga, o que la secretaria de Seguridad Interior diga mentiras. Empezamos a oír silbatos. Bien. Los ciudadanos estadounidenses enemigos de ICE, y ahí es donde te digo que ser anti-yankee tiene tiene sus matices, o eres imbécil. Los ciudadanos estadounidenses que están en contra de ICE y que están defendiendo a sus vecinos inmigrantes, legales o ilegales, han desarrollado formas de avisarse cuando viene una redada de estos orangutanes. Y entonces ella oyó los silbatos que avisaban que venía ICE, y varios ciudadanos bloquean a ICE, como lo hizo Renee Good. Tratan de bloquear los vehículos de ICE, en lo que se refugian las personas que pueden ser las víctimas de estas bestias, cuyo objetivo, por supuesto, es echarlos del país, aunque hayan estado allí todos los años que usted quiera, aunque hayan pagado sus impuestos, aunque hayan colaborado, aunque nunca hayan cometido, ni siquiera hayan escupido en la calle, da igual.
Hay que echar a 1 millón al año por órdenes del Himmler Stephen Miller. Empiezan los silbatos, esta mujer sale con su auto a dificultar el paso de los vehículos de ICE, y la otra sale con su teléfono a grabar lo que está pasando sin esperar, por supuesto, sin esperar que iba a acabar grabando un asesinato a sangre fría. Estuve leyendo algunas cosas que se explican sobre la capacitación o formación o entrenamiento que reciben los agentes de ICE. Nunca se deben poner frente a un auto, cosa que el otro hizo, pero no lo hizo en realidad porque vio que el auto estaba dando vuelta. Nunca deben disparar más que en defensa propia, y allí no hay defensa propia alguna. En fin, que incluso las reglas propias de los agentes estos van en contra de lo que se hizo, pero da igual. A él no le va a pasar nada. Les voy a poner otro video de lo que pasó después. Lo que muestra caos después de los disparos en que se vio involucrado ICE. Quiero que vean cómo atacan con gas pimienta a ciudadanos de lo más inocente. Ve eso. Estás hablando, estás haciendo el horror de hablar con una gente y la gente te dispara en la cara una bomba de gas pimienta que se utiliza para lanzarse contra grandes multitudes. Más allá de la actitud bestial de estos miembros de la Gestapo o de la KGB o de la policía más brutal que tú quieras, de los carabineros de Chile durante la dictadura, de la policía argentina, de la Stasi alemana durante la época soviética, yo estoy con los estadounidenses, con esos que están allí enfrentándose a tipos que ya le dispararon a uno y que bien podrían decir que por sentir que su vida está en peligro, pueden dispararle a cualquiera de ellos. Y sin embargo no se van. Sin embargo se quedan. Y entonces les disparan gas pimienta directo a la cara. No están haciendo nada más que estar de pie allí. Al suelo. ¿Se acuerdan ustedes del hombre y el tanque? Cuando China destruyó el movimiento democrático de Tiananmen, del cual está prohibido hablar hoy en día en China, quiero recordar. Bueno, pues ahí tienen uno haciendo algo ligeramente similar. Finalmente se bajan y van a tratar de golpear. Defenderte de gas pimienta con una sombrilla me parece. Entonces al suelo. Al suelo la señora. ¿A qué le tienen miedo? Si tú le tienes miedo a la ciudadanía y como ciudadanía consigues que te tengan miedo, ¿qué es lo que están haciendo ahora finalmente los ciudadanos en Irán? Están perdidos. Cuando ayer alguien me hablaba de la esperanza, ayer que teníamos el streaming, alguien me hablaba de la esperanza, yo decía, la esperanza es que Europa se consolide y se una en un puño y diga, hasta aquí. La esperanza es que los oligarcas rusos digan que ya Putin les está saliendo demasiado caro porque están empezando a perder dinero. Y acuérdense que, como decía un amigo mío que era millonario, no hay nada más miedoso que $1 millón. Bueno, sí, $2 millones. Y que puedan decidir que tienen suficiente de Putin y su guerrita y le den la nota de despido, que por supuesto es que se caiga de un piso 14, ¿no? Que es más o menos la forma en la que a la gente la retiran de su empleo en el gobierno ruso. Bueno. El video sigue. Podemos seguir viendo el nivel de barbarie. Y esto lo está mostrando Fox News. Seguramente están diciendo que todos estos son agentes. No me acuerdo de lo que decían y no lo estoy oyendo en este momento. Seguramente están diciendo lo peor de los manifestantes, pero lo están mostrando. Entonces la esperanza es la caída de Putin. La esperanza es
una Europa fuerte y la esperanza son los estadounidenses de a pie que no están por la labor de hacer lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, aunque hayan votado por Trump. No olvidemos que hay inmigrantes de derecha, como tenemos venezolanos de derecha aquí en España, que votaron por Trump porque iba a hacer todas las cosas que prometió y reducir los precios y llevarse a los delincuentes, a los inmigrantes delincuentes. Y eso a los inmigrantes, algunos inmigrantes de derecha, probablemente a muchos inmigrantes de derecha que no han cometido delitos, les parece muy bien que les quiten a los delincuentes del barrio. Y no sabían, no se imaginaban, y están en contra de lo que está pasando hoy. ¿Y cuál es la otra esperanza? Ayer Donald Trump confesó, como antes había confesado en una reunión del Partido Republicano, Steve Bannon, que es el líder intelectual, el líder de pensamiento, llamémosle así, del nuevo nazismo, de toda la derecha, trata de unir a su alrededor de su obesa y desaliñada figura, a toda la derecha mundial. Y Steve Bannon dijo hace unos meses, si no logramos acabar con la labor en estos 3 años, nos van a meter a muchos de los que estamos aquí a la cárcel, incluido a mí. Él ya estuvo en la cárcel. Pero Donald Trump ayer dijo algo muy importante. Confesó. Dijo, si no ganamos las elecciones de medio mandato en 2026, me van a hacer un juicio político. El impeachment, que no es exactamente un juicio político, es un juicio de impugnación al puesto. Es una forma de decir que sabes que has infringido la ley. Si dices, bueno, es que si la policía entra en mi casa, me van a meter a la cárcel, pues quiere decir que tienes o estás cultivando cannabis en el sótano, o tienes cuerpos de personas a las que asesinaste, o tienes material robado, cantidades de drogas o cosas por el estilo. O tu equipo de comunicación con el Kremlin, ¿no? Es decir, el decir que lo van a someter al impeachment es una confesión de que sabe perfectamente que está infringiendo la ley, que está violentando todo el sustrato de convivencia que tiene Estados Unidos, nos guste o no, esa es otra cosa. Y al defender a la gente que se opone a estas bestias, no estoy defendiendo la política estadounidense en el resto del mundo, ni estoy defendiendo lo que hizo en América Latina en el siglo XX. No. Pero es que Estados Unidos no es una sola cosa, es muchas cosas. Son 300 y tantos millones de gente, 400 ya, millones de personas. Y algunos de ellos están conmigo y son de los míos. Y no voy a negarlo, simple y sencillamente porque, soy anti-yanqui. Así que, pues eso es lo que tenemos enfrente. Esperanzas, he dicho cuatro cosas que dan esperanza. El impeachment de Trump con el triunfo de los demócratas, con estos estadounidenses que salen a la calle a pecho descubierto a enfrentarse a tipos enmascarados, violentos, armados, impunes. Yo en México me llegué a enfrentar a la policía, no en estos terrenos, pero yo me llegué a enfrentar a la policía sabiendo que ellos tenían impunidad y da mucho miedo. Había unos chicos que lavaban autos frente a mi casa. Yo les dejaba usar agua de mi pequeñita cochera para que lavaran autos y se ganaran la vida, cuidaban autos y lavaban. Y un día por la ventana veo que se están llevando a uno que además le fallaba una pierna, era muy joven, delgadito, Carlos. Y caminaba como los barcos en alta mar, ¿no? O sea, tenía un problema, no sé de qué tipo, de una de las piernas. Y veo que lo están subiendo una patrulla de la policía y salí como un tiro. Oiga, oficial, disculpe la molestia, no quisiera yo interrumpirlo en la importante labor que está usted haciendo al defender a la ciudadanía, pero ¿qué hizo? No, es que nos insultó. No, Carlos, no tienes que insultar a la policía. Oiga, pero es que mire, no se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque no está bien que se lo lleve. ¿Qué hizo? ¿Cometió algún delito? ¿Hay una orden de arresto contra él? No, pero es que me dijo muy feo. Yo sabía que ellos le pagaban a la policía para poder estar cuidando autos. Y yo, mire, no, pues usted
es que no se lo va a llevar. Y empezaron a salir vecinos que sabían perfectamente que si esos chicos no los dejan cuidar carros, cuidar coches, carros decimos en México, cuidar coches y lavar coches, conocen el movimiento de la calle, o sea que saben cómo asaltarnos a todos en casa. Y empezó a salir gente, entre ellos uno que traía una gente de, no sé de qué era, de seguridad, pero traía una Magnum aquí, camisa blanca, corbatita y el cañón colgando aquí. Logramos convencer a la policía que no se los llevaran, ¿no? Pero daba miedo ir a incluso a una cosa así de, oiga, no se lo lleve. Lo que están haciendo estas personas, a mí me quito el sombrero y son de los míos. Ojalá y con esas esperanzas podamos tener algo mejor en el mundo de lo que nos están queriendo dar esos.